Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, dependiendo de la zona geográfica en que estéis. Bienvenidos al grupo de usuarios de AWS en Zaragoza. Mi nombre es Michael y soy el organizador de este grupo. Veo que hay algunos conectados y vamos a dar un minuticos para garantizar que todos los que quieran unirse pues tengan tiempo. Pero nada, solo daremos un par de minutos y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes nuevamente a todos. Hoy vamos a hablar sobre infraestructura como código. Ustedes saben que tiene como objetivo manejar y aprovisionar infraestructura en la nube, utilizando código en vez de utilizar procesos manuales, como cuando van a la consola de AWS y hacen algunos cambios. Existen muchas herramientas para esto, algunas de AWS como CloudFront, CDK, y otras de terceras partes, algunas open source, como la que veremos hoy, y otras, bueno, otras no. El tema de esta charla es infraestructura como código en AWS, utilizando Pulumi, y para esto hemos invitado a Mónica Rodríguez, Product Manager en Pulumi, quien cuenta con más de 13 años de experiencia como ingeniera en infraestructura, DevOps, Cloud, y bueno, ha trabajado previamente en AWS, en Rackspace, en VMware. Mónica se nos une desde Florida, en Estados Unidos. Y bueno, para hacer esta charla más entretenida, pues nos hablará un poco en español y otro poco en inglés. Recuerden que durante la charla pueden escribir sus preguntas en el chat en YouTube. Y bueno, intentaremos responderlas todas hoy, y las que no, pues las responderemos en el grupo de discusión del Meetup. Mónica, bienvenida a nuestro grupo de AWS en Zaragoza, y sin más, pues tienes la palabra para comenzar. Ok, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes virtualmente. Gracias por invitarme a hablarles sobre Pulumi. Es mi plataforma de infra favorita. Soy un Product Manager en Pulumi enfocada en los Provider Packages o Integrations. También trabajo con Pulumi AI, una herramienta que permite utilizar Natural Language Prompts para generar programas Pulumi. Comencé como usuaria de Pulumi y me gustó tanto que decidí venir a trabajar aquí. Entonces, aquí estoy. Ok, aquí está la agenda de hoy. Empezamos con información básica, algunas preguntas y un poquito sobre Pulumi. Después te daré una demo y termina con algunos enlaces y información para los próximos pasos. Ok, un poquito de anuncios. Me gustaría que este chat fuera interactivo, así que por favor publiquen comentarios y preguntas en el chat. Deben estar conectados primero para usar el chat en YouTube. Todavía puedo ver muchos comentarios ahora. Muy bien. Si tienen preguntas, siéntense libres de hacerlas en cualquier momento durante el chat. No es necesario esperar hasta el final. Durante la charla, les mostraré muchos recursos que son útiles para comenzar con Pulumi. Todos estos enlaces están disponibles en la última slide y también lo publicaré en el chat.
y 4, ahí ya pueden verlo, pero estoy incluyendo español e inglés en las slides. Esto es en parte para ayudarme, pero también para ayudarles a verificar los puntos que estoy tratando de transmitir. Debe ser la misma información, así que no se sientan obligados a leer ambos lados de cada slide. Perdona mis errores, espero que no sea demasiado terrible para ustedes. Perdóname si digo algo como próximos pasos en lugar de próximos pasos. Es posible que haya sucedido en el pasado. Ok. Preguntas. Tengo algunas preguntas básicas que me ayudarán a comprender la experiencia de la audiencia. Por favor, respondan en el chat. Okay. Pregunta número 1. ¿Ya conocen a Pulumi? ¿Han probado o usado Pulumi? ¿Sí o no? Nunca, poquito, mucho. ¿Quiénes han probado o usado a Pulumi? Ponerlo en el chat. Hay muchas buenas tardes. Ok, nunca, 1, nunca, 2, ok, pero ¿alguien le conozco? O sea, sí. Nunca, ok, bueno, gracias. Ok. Pregunta número 2. ¿Qué usan ahora para IaC, para tu infraestructure as code? ¿Cuál herramientas? Por ejemplo, Terraform, CloudFormation, CDK. ¿Qué usas? ¿Cuál herramientas ahora? Ponlo en el chat. Okay. Uno de Terraform, Ansible, sí, CDK, CloudFormation, ok. CDK, CloudFormation, sí, ok. Como Python. Y entonces, otra pregunta aquí. ¿Cuál es tu lenguaje de programación preferido? Python, TypeScript, Go, C#, YAML. It's not quite a programming language, pero ya sí. Con CloudFormation, sí. Con CDK es Python, no. Yeah. Uno de Python. Ok. C#, ok. Uno de esto. Java. Ok, ¿sí? Ok, muy bien, qué bueno. Gracias. Ok. Ahora voy a hablar sobre Pulumi. ¿Qué es Pulumi? Pulumi es una plataforma de código de infraestructura, IaC, que le permite definir, implementar y administrar infra y aplicaciones en la nube utilizando lenguajes de programación familiares. Facilita la automación de la creación y administración de recursos en varios providers de la nube, como AWS, Azure, Google Cloud y otros. Al permitirle escribir código en lenguajes como Python, JavaScript, TypeScript y Go también, Pulumi ofrece flexibilidad y eficiencia, además de admitir las mejores prácticas de IaC y la integración con version control también, lo que la convierte en una herramienta valiosa para los equipos de DevOps y Platform Engineering en la nube. Simplifica la gestión de la infra y garantiza consistency y repeatability en la deployment de recursos en la nube. Pulumi es open source y está disponible para que cualquiera lo use. También tenemos una oferta SaaS que es gratuita para individuals y tiene diferentes niveles de planes pagos
para organizations de diferentes tamaños y funciones deseadas. Si desea una cuenta gratuita, pueden visitar aquí. Pueden visitar el enlace aquí. Voy a ponerlo en el chat. Michael, por favor, puedes compartir porque no puedo escribir en el chat ahora, solamente en el private chat. También hay más información en esta página. Gracias, Michael. Ok. No es necesario aprender ni utilizar un DSL. Pueden seguir escribiendo su código en el lenguaje con el que ya está familiar. Tenemos integrations con AI en unas partes de Pulumi CLI y también Pulumi Cloud, con más en camino. Voy a mostrarles Pulumi AI en unos momentos. So, es su nube, su lenguaje y su manera. Ahora, y todavía pueden ver, pero tenemos más de 150 provider packages. Pulumi le permite tener un proceso unificado entre los equipos de infra, desarrollo de aplicaciones y seguridad con construir, implementar y gestionar. Pueden ver aquí que ya sí, todavía tengo más de 550 provider packages y esto continúa creciendo. Con Pulumi pueden acceder a cualquier Terraform provider en el ecosistema, pero no depende del Terraform Core. La gente a veces piensa que Pulumi es solo una envoltura de Terraform o que Pulumi es Terraform bajo el capo. Este no es el caso. Tenemos la capacidad de conectar o bridge, is what we say, a cualquier Terraform provider para su uso dentro de los programas de Pulumi. También tenemos native providers que no dependen en Terraform. No nos vemos afectados por los cambios de licencia de HashiCorp BSL. Ok. Este es el modelo de programación Pulumi y muestra algunos de los conceptos centrales. A project es un contenedor organizado para todo su código de infra. A program, escrito en un lenguaje de programación, define explícitamente los recursos y su configuración, como un conjunto de instrucciones o un script que le dice a Pulumi lo que desea crear o cambiar en su entorno de nube. Stacks le permiten crear y administrar diferentes entornos o configuraciones para su infra, lo que facilita trabajar con varias configuraciones de nube y etapas de implementación dentro de un solo proyecto. Pueden considerarlo como diferentes versiones de su infra. Es útil cuando desea tener entornos separados para dev, QA o prod, por ejemplo. Cada stack puede tener sus propias configuraciones únicas, como diferentes regions de la nube, tamaños de recursos y configuraciones. Aquí tenemos el modelo físico de Pulumi. El Pulumi Engine es el componente central de la plataforma Pulumi, encargado de ejecutar las implementaciones de infra definidas en los Pulumi programs. Planifica y calcula las diferencias entre el estado actual y el estado deseado de la infra. Interactúa con las APIs de providers en la nube para create, update o delete recursos y mantiene un archivo de estado para hacer un seguimiento de la configuración y el estado real de los recursos. Además, el engine está diseñado para lograr una eficiente concurrency y parallelism, lo que le permite gestionar implementaciones de infra complejas de manera efectiva. Ok. Y ahora, esta es la parte divertida
Voy a compartir otro ventana. Share screen. Un momento. Espera un minuto. Un minuto. Disculpen, hay algunos problemas técnicos, pero nada, Mónica regresa en un segundo. No esperaban que el demo fuera a estar bien la primera vez, ¿no? Nada, en un segundo ya está de vuelta. Ya está aquí. Yeah. Welcome back. Yeah, lo siento. Los permisos de Firefox. Espera un momento. No pasa nada. Ok. Presenta aquí. Yes. Code. ¿Por qué no está? Lo siento. No pressure. Yeah, I'm trying to share the VS Code. Screen recording. Screen 1, screen 2. Screen 2. Okay, almost got it. Ok, ya lo tengo acá. Ok, ya sí. Perfecto. Ok, Gracias. me retiro. Gracias, Michael, sí. Ok, ahora voy a empezar con un nuevo proyecto. So, aquí estoy en mi computadora. Voy a, let me see, put this here. Pulumi quick start guide. Put this here. AWS. Get started. Okay. Estoy usando este. Michael, si puedes compartir este link. Ok. Gracias. Ok. Este es una guía para getting started con Pulumi AWS. Y ahora puedes seguirme si quiere. Todavía yo todavía tengo los tools installed como Pulumi, pero let's see, the first step right here would be yo tengo un Mac Brew install. ¿Por qué? Pulumi docs clouds get started. Yeah. Gracias. Okay. So necesitan una cuenta. Gracias. Okay. The link's working. Good. Okay. Brew install Pulumi, pero todavía yo tengo aquí. Sorry, that's my fault. Pulumi version. Okay. Aquí. Y yo voy a usar Python y todavía estoy authenticated con AWS en mi entorno. Ahora voy a crear una directory. Okay, so make dir, we'll do quick start 4, cd aquí, quick start 4, y no hay nada en esta fila. Okay,
Voy a usar este command, Pulumi, here, clear, Pulumi new AWS Python. Este es una template para empezar con un proyecto de Pulumi. So project name, voy a usar los defaults, so quick start 4. No voy a cambiar la description y voy a usar dev para este stack. Y también el region, US East 1 está bien. Y ahora hay paquetes que están installing. Ok, y ahora estoy lista, ¿sí? Ok, pero vamos a ver qué hay ahora. Tengo unas filas aquí. So hay requirements.txt, como todo Python proyectos. Solamente hay dos libraries here, Pulumi AWS. I have pulumi.yaml. Este es necesitario para Pulumi. Con el nombre del proyecto, el runtime es Python, options y también description. También tengo Pulumi .dev.yaml. Open it up here, actually. Solamente hay region. Este es la única recurso en la configuración ahora. Si hay más, si hay AWS profiles, variables, parameters, otras cosas, pueden ponerlos aquí también. Y finalmente tengo el main.py. So aquí, ese es Pulumi import. Vamos a usar S3. Vamos a crear un S3 bucket que se llama my bucket. Pero también Pulumi va a add, va a incluir characters, unique characters. So that it is a unique resource. Y también aquí hay un export for bucket name para acceso después. Ok, ahora voy a usar Pulumi Preview para hacer un preview de qué va a hacer Pulumi. Aquí tengo un stack name, el stack es un recurso y también aquí está mi bucket. Ahora no sé el output porque no existe ahora. Entonces voy a hacer Pulumi up. También hay otra preview y ahora tengo que escoger si quiero hacerlo o no, o quiero más details, más información. Aquí hay un poquito más información, pero no hay mucho porque solamente es un recurso y sin parameters. Aquí sí quiero hacerlo. Ahora está creándolo en AWS y ahora está aquí. Ahora puedo saber el nombre de mi bucket y esta es la única, the unique characters that are added to prevent collisions. También aquí hay un link a Pulumi Cloud. Aquí tengo información de mi stack, de mi proyecto. Aquí es Quick Start 4, solamente tengo un stack, un entorno. Y puedo ver todos los updates, puedo ver details, lo mismo que está aquí, está en el console. Más información, configuración, changes y también recursos aquí. So ahora el recurso se llama My Bucket en la programa, pero en AWS que puedo click here. Aquí es el full name, el nombre, no sé, full. Aquí, ok. So, vamos a continuar. Ahora tengo un S3 bucket. Ok. Ahora estoy en la... Oh, sí, también. También podemos hacer Pulumi stack output. Bucket name y
podemos usarlo aquí. Y voy a mostrarles más de este en un momento. Ok, ahora vamos a continuar aquí. Es en el Getting Started Guide. The Get Started Guide es Modify Program ahora. So, aquí, en este parte. All right. So we're going to add an index file. Aquí es, solamente dice Hello Pulumi, pero ahora necesitamos add it to the program. So vamos a crear este bucket object aquí, se llama index.html. Esta parte de buckets aquí, y donde está a local file asset right here. Save it, and let's do another Pulumi app. Ok, aquí puedes ver que hay un recurso nuevo que tenemos que crear. Vamos a mirar los details. Aquí está my bucket. Ahora index.html is in there. Okay, yes, let's create it. Okay, ahora, see, AWS S3 LS. We do Pulumi stack output bucket names to list the item inside of the bucket. We have that. Aquí está. Ok. Y vamos a hacer algo más con un website aquí. Vamos a add website property en esta parte. Update the program. Ok, update S3 bucket aquí. My bucket, website property. Ok, index document aquí. Y también vamos a hacer con ownership controls, public access block, y a web ACL here. Y también un export más. Ok. Ahora, Pulumi up. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un update, adding the website parameter, también creating a public access block, ownership controls, and updating here. Yes, so we'll look at details again. Aquí está también. Está en el console. Aquí. Un diff también. Okay, and let's go ahead. DC. Sí, quiero hacerlo. Ok, ahora tengo un website. Y aquí está. ¡Tada! Es un S3 bucket con el index.html file también. Here, let's go and change it. Let's say hola for today, and then we'll go ahead and do a Pulumi up. We'll do yes to skip the prompting. Y ahora aquí está. We refresh. Hola Pulumi. Ok. Aquí está también. Podemos usar curl aquí using the Pulumi stack output of the export that we actually have. So that matches bucket endpoint right here. So we can go ahead. Vamos a usar curl y está aquí también. Ahora estamos terminados con este. So podemos destruirlo. So Pulumi destroy. Todavía hay un preview que va a hacer delete, muchos deletes. También, again, puedo verlo en the app, en the Cloud Console. Más información aquí, details, y voy a destruirlo. Ok. Aquí está. Y let me grab. Ok. Ese es
todo aquí, pero voy a mostrarles más. Espera, necesito mis slides again. Sí, ok. Hay una pregunta. En este ejemplo, ¿quién tiene la integración con AWS? ¿Tu equipo local? Pienso que está preguntando de credentials, ¿sí? Sí, that's correct. Basically, I mean, where the credentials are the credentials locally on your computer, or you have to upload those credentials to the Pulumi cloud? Yeah, sí, gracias. So, hay maneras diferentes que hacer So, sí, en mi entorno tengo credentials in the environment. Y say like export AWS, credentials. También puedes usar profiles y también tengo un nuevo producto nuevo que se llama Pulumi IaC o Pulumi ESC, que voy a compartir es para, ¿cómo se dice? Centralized Environments, Secrets, and Configuration Management. So es brand new, solamente was released last week. So this is also una manera que pueden hacer también para, ¿cómo se dice? Maintain un secure environment. Lo siento, estoy ¿cómo se dice? Forgetting my Spanish now. Okay. All right. Let me open up my slides una vez más. Mónica, siguiendo sobre esa pregunta, sí. Es decir, en este ejemplo que mostraste, las credenciales están localmente en tu laptop. Sí, en my shell. Pulumi, y Pulumi solo tiene acceso al output de la ejecución y a algunos metadatos, pero no tiene acceso a las credenciales. Porque, por ejemplo, el output aparece en la consola de Pulumi, de modo que de alguna manera Pulumi está leyendo ese output, pero Pulumi no tiene en estos momentos las credenciales de AWS, ¿verdad? Sí, Pulumi no está storing those, solamente es usándolos en mi shell. Y el output es from the Pulumi, the state file. So Pulumi Pulumi está recordando información de los recursos, pero no está keeping the credentials. Okay. Pero también, sí, puedes usar Pulumi con GitHub Actions o Jenkins o cualquier CI/CD. Y pueden conectarlo con OIDC, con different providers y también hay esta habilidad en Pulumi ESC. Sí, gracias. Sí, vale. No es en un S3 bucket por Ok. Momento. Aquí. Ok. Ok, el registry. Voy a poner aquí en el chat. Ok. Aquí. Si deseas conocer qué provider packages existe, pueden visitar el registry. Verá que en realidad tenemos varios packages para AWS. You can see my notes. There you go. Varios packages para AWS. Los tres claves son AWS Classic, AWS Native y AWS X. También conocido como Crosswalk for AWS. AWS Classic, esto está bridged from the Terraform provider, lo que significa que utilizamos schema definition en el open source Terraform provider para generar un Pulumi provider. AWS Native, esta es una integración directa con Cloud Control API. No todos los recursos están disponibles todavía, ya que AWS todavía los está agregando. Este provider está en preview status, pero sigue under development. AWS X, this one, esto es una abstracción limitada y higher level de algunos recursos clave muy popular. Esto
puede permitirle comenzar a trabajar más rápido, especialmente si no está muy familiarizado con la infra. Todos estos se pueden utilizar juntos dentro del mismo programa. Si no pueden encontrar un recurso en uno, pueden buscarlo en el otro. Okay. Ahora tengo Pulumi AI. Voy a poner este en el chat también. Okay. Nosotros hemos creado Pulumi AI, que ha sido más popular de lo que esperábamos. Es tanto una aplicación web como una CLI que pueden ayudarle a crear programas en Pulumi. Esto es fantástico cuando quieren empezar con algo nuevo o necesitas un empujón en la dirección correcta. Como ocurre con la mayoría de las experiencias de AI, no es perfecta, pero continúa mejorando. Pruébalo y háganos saber con sus comentarios. Aquí pueden formular una pregunta con palabras, seleccionar su idioma y luego generar el código. Desde aquí puedes seguir las instrucciones para crear un nuevo proyecto Pulumi o agregar el código a un proyecto existente. So, pulumi.com/AI. Aquí. Ahora quiero Python y say create an EKS cluster. A este lado hay instrucciones para empezar con un nuevo proyecto. So Pulumi new Python va a usar los templates that I showed you. Y aquí está generando el código. Y hay un poquito de noticias sobre setup, credentials. Y aquí está. So, import Pulumi AWS, usando IAM, EKS. Y here tengo un role attached policy y EKS cluster. So, pueden preguntar más preguntas aquí, poner más requirements. Ok, EKS cluster con con whatever, ECS, con autoscaling group. Pero sí, es muy divertido para usar y very, very helpful también. Ok, próximos pasos. Aquí, ¿qué pueden hacer ahora? Pueden sign up for a free account. Únete a Community Slack. Únete. Tengo Community Slack. Siempre estamos hablando en este. Si tienen preguntas o si quieren compartir algo que that you learned, por favor, ponerlo en el Slack. Y también prueban Pulumi AI. Aquí hay enlaces que recomiendo para ayudarle a comenzar con Pulumi. Tenemos guías de introducción, un blog con las últimas noticias y, por supuesto, muchos ejemplos de código para ustedes. So, hagan un screenshot. También puedo poner estos en el chat también. Y aquí, uno más. Siempre suceden muchas cosas en Pulumi. Demasiado para caber en una sola charla. Estas son algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando. Hay mucho. Ok. Este es todo aquí. Gracias por darme la oportunidad de compartir Pulumi con ustedes. Espero que hayan disfrutado la charla y hayan aprendido algo nuevo hoy. Si hay preguntas, por favor, públicas en el chat. Bueno, yo tengo una, mientras vamos recibiendo algunas en el chat. Sí, Pulumi es gratis y open source, ¿verdad? Pero también Sí. tiene algo pagado. Sí, los dos. ¿Cuál es la diferencia principal? Es decir, ¿perdemos algo importante por usar la versión open source comparado a la versión comercial? Sí, ok. En Pulumi hay, si vas a usar
individual, sí, es gratis por siempre. Si quieren quedar el estado like private, if you want to keep a backend state, then you can manage that yourself y no va a tener todo el Pulumi Cloud Console. Aquí, app.pulumi.com. Aquí, este es the SaaS offering. Pero si eres un individual, puedes usarlo. Pero estos aquí son the plans for the different organizations. Sí, ¿qué más? ¿Qué más de open source? Hay, ¿cómo se dice? Features que son diferentes para open source y el SaaS offering también. ¿Cuál es el modelo de pricing de Pulumi? Es based on credits, so consumption. So es como número de recursos que están manteniendo, están maintaining, están managing, sí. Sí, hay otras preguntas. No tengo ninguna otra por aquí. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el mejor momento. Y bueno, me imagino que con estos cambios de licencia que han ocurrido recientemente en otros proveedores, ¿hay algo oficial sobre Pulumi? Yo leí de un open letter que se publicó. Oh, muy buena pregunta también sobre compararlo con un Terraform. ¿Qué ventajas? ¿Qué significa ventajas? Benefits, I mean, what's the, Benefit. yeah, exactly, or advantages compared to Terraform? Sí, es una buena pregunta. Primero, no necesitan usar un DSL, sí. No necesitan usar el HCL. También es, no sé si puedo decir todo en español, pero es, ¿cómo se dice? Inglés está bien, seguramente. Sí, voy a hacer. You can use the coding language that you want, right? You can use real code. You can make things much more reusable. You're not limited to using HCL. You're not limited to using Terraform modules. And I know it can get very messy. So you actually get to use like true code, right? True programming here. And certainly we have, other features we integrate all over, like we're partnering, with AWS, with Azure, with GCP, with all of those, and continuing to grow our ecosystem as well. So for me, I've, used Terraform in the past. I've used, CloudFormation CDK. Obviously, CDK CloudFormation are limited to AWS. Here, with Pulumi, if you're using AWS, for example, you can go and, hey, I'm going to create my Docker image and I'm going to put it here right next to my infrastructure, right? You can very easily do that. So it's a lot easier for developers that are familiar with, a programming language that maybe don't know a lot about infrastructure, for them to kind of get up and running, off the ground sooner. And then, you're able to have your one place for, okay, I can run AWS. I can go integrate with other things like Snowflake, like, GitHub Actions, whatever, with all the different integrations. So, Terraform does, of course, have lots of providers as well. Some of them are community providers, some of them are open and public. So it just kind of varies as to how that goes, what integrations are available. I love the experience. I love that you actually get to use a programming language. And we just have really, great tooling around it. So I was a user before and I loved it. So I came over to work here. Very good question. And two, if you have more questions, like I said, you can ask on Slack, join the community. You can provide feedback as well.
When you sign up for a new account, you'll get an email from our CEO, Joe, and he'll ask for feedback. So please send those. He reads all of them. So it's good. We're really interested in, how users are enjoying the experience. We hear from our users, from our customers, like, oh, I just love Pulumi. Oh, I'm so glad, that I found Pulumi. So it's just, it's a joy to use. Muy bien. Una pregunta sobre el bridge con Terraform. Yeah. Cuando utilizas cuando utilizas ese bridge, ¿necesitas también tener Terraform instalado o No. Pulumi se ocupa de todo realmente? Es decir, importa básicamente los módulos y ejecuta todo el código directamente Pulumi. Yeah, so no, todo está managed by Pulumi. So no tiene que usar Terraform, solamente es, okay, si hay un Terraform provider como Snowflake, como whatever, cualquiera, nosotros podemos, así es como like traducirlo almost, right? Like it's bridging, it's conectado a un Pulumi provider. So no necesitan usar Terraform. Si tienen Terraform, también tengo Pulumi convert. Convert your Terraform. Yeah, sí, aquí. So podemos ayudarles a convert Terraform code into Pulumi code, porque to make it easier for you to move if you would like to. Muy bien. Is there a way to preview? Yeah, that's a good question. This is something that is definitely on our roadmap. Like we've discussed, we definitely have requests for this. So it's something that we're talking about for sure. So right now, I don't believe that we have a way to preview that, but you're not the first person to ask. It's a good question. ¿Alguna otra pregunta? They're good questions. Thank you so much. Yeah. All right. What is the motivation for people to work with Pulumi instead of CDK, for example? So, with CDK, you're, limited within AWS. A lot of our users, a lot of our customers, they work with things outside of that, right? If you want to go and integrate with, if it's GitHub Actions, if it's Snowflake, if it's Datadog, whatever it might be, like you can go and integrate with multiple things and not be restricted to that. So maybe, you're using AWS now. Maybe you want to build a common code that you're going to be reusing for different clouds. You can create that sort of infrastructure and have those based on that. So it's really just, being able to kind of span the different like cloud ecosystem with one tool and kind of centralize that. And one thing too that, I really like is if you have, your multi-account, right? You can go within Pulumi Cloud and look at, all of your resources. You can go and say, hey, how many of like this particular thing do I have? Or, okay, do I have any S3 buckets with a public access block? Or with public access, and go and verify that stuff. We have Pulumi Insights. We have other tools as well. So it's nice to be able to get that like entire organization view. We can help you understand your resources, your environment, your deployment very well. It's nice to go and see all of your deployments in one place, to be able to integrate with your CI/CD pipeline really easily. There's just a lot of benefits. And we also have policy as code, which we didn't get into. So, if you want to not only have a policy that says, hey, you can't create resources that don't have some tag, right? You can create a policy that whenever the code is run, it will check against the policy and it can block your code from updating the program, the actual stuff. And we actually recently released a policy remediations or compliance as code. So if there are resources out there, for example, that are missing a tag or something, or there's, publicly accessible S3 buckets, then you can
enforce those policies right there. So we're rolling out, like I said, lots of new and exciting features and tools. Pulumi ESC is super exciting if you want kind of that one-stop shop for environments, secrets configuration. There can be a lot of sprawl, right? Once we go, especially multi-org, cross-account. There's a lot out there, and it can be hard to manage, especially when you talk about reusing things and how do you properly map things within environments and stuff. It can get messy. So ESC is our answer to that. So it's brand new, and you can actually use ESC without using Pulumi. You can use it totally separately. It's another product. But yeah, there's just lots of different features, with integration where, we have lots of, users and customers that they have great experience in the cloud, right? So as we get to see them, ask their questions, then we get to help, enable them, accelerate them, and we get to, learn from those best practices here and create that experience outward for everyone. So I just think there's lots of great features, definitely worth trying. Of course, I said I love it, but definitely give it a try and yeah, let me know what you think. Okay, so there's another question there, and about security in the code. Is there any way to scan the code or security analysis? This is something that I've only recently started to get involved with, but you can integrate things just like you would with your pipeline. So it's like Sneak, I think, is one of them. I'm not sure what the full integrations are, but there are ways to do it. I'm not the best person to ask on that one, but as far as like security in the code, I think usually you kind of define besides policies, right? Because policy is different than security. You're going to have your own tooling. I think if it's Sneak, if it's something else, check for like code. Let's say if you've got secrets in there or something. But you can also help to enforce things using those policies as well. So it's a good question. I'll have to find out more about that. Muy bien. Bueno, no veo más preguntas. Mónica, muchísimas gracias por Gracias. Participar con nosotros hoy y presentarnos Pulumi. Definitivamente, bueno, usar herramientas como estas obviamente cada día es más útil porque la complejidad en la nube pues va aumentando y escribir toda esta infraestructura como código obviamente se hace más importante. De modo que nada, es algo a probar y a comparar también con CDKs y otros tools. Bueno, gracias a todos los que participaron. Vamos a publicar de todas maneras esta charla en el canal de YouTube. Y bueno, no olviden que también el día 2 de noviembre tendremos un meetup en Zaragoza con un Game Day de AWS. De modo que va a ser bien interesante. Todavía los detalles se están terminando, pero los debemos publicar a principios de la semana próxima. Así que estén atentos y nada, nos vemos entonces el 2 de noviembre. Gracias a todos nuevamente y especialmente a Mónica por presentarnos Pulumi. Y bueno, hasta la vista a todos. Gracias. Chao, Mónica.